Hola compañeros, luego de haber realizado una revisión del estado del arte para ver lo que otros investigadores han planteado sobre el tema que hemos elegido, tenemos un siguiente paso, que es el de problematizar. Todo proyecto de investigación nace con un problema de investigación. O, como lo dice Gastón Bachelard, si no hubo pregunta, no hubo conocimiento científico. Es decir, necesitamos dentro de cada tema abordado incorporar un aspecto que para nosotros no está satisfecho. Necesitamos encontrar un problema, una inconsistencia, una laguna, una dificultad, tensiones dentro del conocimiento para poder plantear una investigación a partir de esta interrogante. Bien, muchos compañeros, por ejemplo, planteaban hablar sobre estrategias didácticas en la educación superior o el proceso de evaluación de aprendizajes dentro de la educación superior. Ese es el tema. Ahora lo que debemos hacer es plantear un problema de investigación a partir de ese tema. Si pensamos hablar en cuanto a estrategias didácticas, podríamos preguntarnos, entonces, ¿cuáles son las estrategias didácticas de los docentes de la Facultad de Derecho del área procesal en tal universidad? Bien, recopilando, el problema de investigación nace luego del tema y necesitamos identificar aquella parte del tema, aquella parte, aquella premisa dentro del cual no estamos satisfechos. Y necesitamos hablar de un problema de investigación que finalmente lo que hace es encontrar un problema de conocimiento. Por ejemplo, no todo problema es un problema de investigación. Ejemplos: que yo llegue tarde al curso de didáctica es un problema. Al llegar tarde es un problema. Pero es un problema cotidiano, es un problema de la realidad, no es un problema de conocimiento. Pero si yo me pregunto cuál es el conocimiento de los motociclistas respecto a las reglas de tránsito, ya deja de ser un problema cotidiano a ser un problema de investigación, un problema de conocimiento. Con estas láminas lo que planteamos es hacer una revisión de este momento y quiero que me acompañen a realizar la siguiente revisión. Un problema de investigación es ante todo un problema de conocimiento. Todo problema es una pregunta, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que siempre cuando hablemos de problema de investigación, hablaremos de una interrogante, de una pregunta, de una parte de la realidad con la cual no estamos satisfechos y que queremos buscar la solución. Entonces decimos que no toda pregunta es un problema, no cualquier pregunta es un problema, sino tiene que tener y estar planteado de otra manera a conducirnos a obtener un conocimiento científico. De allí la diferencia de diferenciar entre problemas prácticos y problemas científicos. Un problema práctico: llego tarde a la facultad porque el tránsito es muy terrible. Problema científico: ¿cuál es el conocimiento de los motociclistas respecto a la regla de tránsito? Cambia la manera de plantearlo. Estos temas probablemente ya los estuvimos viendo dentro de los demás documentos, pero recordemos, ¿cuáles son las condiciones de un problema de investigación? Primeramente debe haber una relación entre un sistema de relación, entre unidad de análisis y entre dos o más variables. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, me pregunto si las estrategias didácticas de alguna manera favorecen o no el aprendizaje. Allí tengo dos variables. ¿Cómo afecta un método de enseñanza con el aprendizaje? Luego volvemos a hablar que debe estar formulado claramente en términos concretos, precisos y muy importante, el punto número 3, debe tener un referente en el campo del conocimiento. Ninguna investigación nace en el vacío, dicen algunos autores. Toda investigación, como bien lo vimos en la clase pasada, en la clase presencial, se enmarca dentro de un constructo, de constructos teóricos que dan sentido y alcance a la realidad.
Y por último, cuando planteamos un problema de investigación, esta debe tener la posibilidad de la comprobación empírica, debe tener la posibilidad de interpelarse empíricamente. Caso contrario, no es una investigación. Si no tengo la manera de corroborar lo que estoy planteando, deja de ser investigación. Todo problema es una pregunta, pero no toda pregunta es un problema. El problema necesariamente debe estar en cuanto a un sistema de relaciones. Aquí, por ejemplo, muchos autores no plantean de manera en forma de pregunta el problema. Sin embargo, siguiendo a Kerlinger y Lee, estamos de acuerdo en la importancia de adecuar el planteamiento del problema en base a una o varias preguntas que orientan hacia la respuesta. Y aquí quedamos, este es el momento en el que estamos hoy. ¿Cuál es el problema de investigación? Tengo mi tema, que no es lo mismo tener un problema de investigación. A partir de cada tema y de la revisión del estado del arte realizado, tendremos la posibilidad de construir un problema de investigación. Y este problema no se encuentra, se construye. Dice la lámina, un problema constituye una determinada realidad cuyas manifestaciones son insatisfactorias para un investigador en un momento dado. En este momento, luego de haber realizado y verificado todos los módulos, lo que tenemos que hacer es, ¿qué tensiones me generan cada uno de los módulos que vimos? ¿Qué me quedó en cuanto a evaluación, estrategias, currículum, pedagogía, tecnología educativa? El problema siempre será limitado, porque lo que representa un problema para un investigador puede no serlo para otro. Es una situación inadmisible, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es solucionar una situación. Y por último, eludible. El problema que no tiene solución deja de serlo y se convierte en un marco restringido para la acción. Evidentemente, el problema debe ser capaz de ser interpelado empíricamente y debe tener una posibilidad de solución. Bien, en concreto, finalmente, son dos las formas de plantear un problema. Uno de manera interrogativa a través de una pregunta. Ejemplo, ¿qué cambios puede producir el programa X en la mejora de los hábitos alimentarios de los universitarios? O en todo caso, de forma declarativa. Si aplicamos el programa X, entonces los estudiantes mejorarán sus hábitos alimentarios. No es lo más recomendado, dicen los autores. Por eso hablábamos de que el problema supone interrogantes acerca de una o más relaciones. ¿Será que hay una relación entre el método de enseñanza y el aprendizaje? Son cuestiones que debemos tener como ejemplos para llevarlo dentro del tema que estamos planteando. Muy importante, y esto suele ser una dificultad para muchos de nuestros alumnos, de los chicos a los quienes vamos a posicionarnos como docentes, el conocimiento del problema debe estar basado dentro de un campo del conocimiento. Ninguna investigación puede realizarse en el vacío. Evidentemente, cuando planteamos un problema, siempre contamos con referentes epistemológicos y teóricos. Y es necesario hacer explícito, exponer cuál es la teoría o la perspectiva desde la cual asumimos tal cuestión. Entonces les pregunto, ¿quién es el referente en el área planteada? ¿Quiénes son los referentes dentro del campo del conocimiento? Derecho procesal, laboral, niñez, educación, inclusión educativa, tecnología educativa. ¿Quiénes son personas que vienen construyendo teoría a partir de estos elementos? Debe interpelar a la realidad jurídica, empírica. Finalmente, si no se tiene una posibilidad de corroborarlo, no existe la posibilidad. Entonces hablaremos de la respuesta tanto empírica y teórica al problema planteado. Cualidades del problema ya lo hemos visto a modo de recordatorio de los materiales que ya tenemos. Las características, la precisión, claridad, extensión, originalidad, que no se refiere a que nunca se haya estudiado antes. Puede ser réplica de otros contextos donde no se haya investigado. Pero todo esto nos permite delimitar y afinar el problema de investigación. ¿Qué es lo que quiero hacer?
¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué apartado del problema voy tomando? ¿Tomo inclusión educativa en el amplio sentido de la palabra o hablo de la infraestructura física? ¿Dónde llego? Tiempo, si es factible, relevante. Y ninguna pregunta que hagamos debe estar construido de tal manera que pueda originar una respuesta como sí o no. Los alumnos, la facultad X tiene alumnos con discapacidad visual, por así decirlo, sí, no. En ese caso, la respuesta no requiere metodología, no requiere investigación, no requiere conocimiento. ¿Cuántos pacientes con influenza son atendidos en el centro de salud? 45, 20. En ese caso, la respuesta no requiere confrontación teórica. Por ello, no es posible plantear una pregunta en ese estado. Resoluble, generador de nuevos problemas, y entonces planificar el problema de investigación, como vimos, tienen algunos elementos comunes a todos. Que finalmente lo que vamos a hacer ahora es plantear el problema de investigación, para lo cual debemos plantear algunos elementos. Campoy, docente de la Universidad Nacional del Este, dice que el problema debe tener objetivos, preguntas, justificación y viabilidad. Este autor tan conocido por muchos, Sampieri, dice, el problema debe tener objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y deficiencia. Cabe señalar que tanto, ya sea conforme a lo que señala Campoy o Sampieri, el problema de investigación va siempre dentro de la introducción. Es en la introducción donde se incorporan estos elementos. Podemos seguir lo que habla Sampieri o podríamos seguir la línea de Campoy. Vieites, una muy buena metodóloga argentina, dice, plantear el problema de investigación es, y consta de estos elementos, el planteamiento del problema, donde se presenta el problema cuyas posibles soluciones serán investigadas, mediante una exposición sucinta de los antecedentes, el estado del problema, los factores asociados. Luego la formulación del problema, que es la pregunta de investigación o lo que se espera responder. Y luego la operacionalización del problema, que se refiere a los objetivos y preguntas. Y por último, para hablar de la justificación. En fin, plantear el problema no es otra cosa que definir los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad o, conforme lo señala Sampieri, objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y la deficiencia del conocimiento del problema. O lo que señala Vieites es presentar el contexto, las preguntas, los objetivos y la justificación. Recordemos, ambas cuestiones siempre van a estar dentro de en el anteproyecto, dentro de la introducción. Evidentemente no podríamos nosotros directamente plantear un objetivo sin antes haber presentado el tema, presentado, contextualizado el tema. Entonces, Vieites nos da algunas herramientas, nos dice, gente, en su introducción, primero lo que deben hacer es presentar el tema. No podrían directamente plantear un objetivo sin antes presentar el tema. En otras carpetas están algunos ejemplos de anteproyectos donde uno puede llegar a ver que antes de hablar de los objetivos, de las preguntas, debe presentar el tema. Evidentemente necesitamos describir los factores o elementos asociados, tanto teórica como empíricamente. Hablar de las variables, de las relaciones, de los argumentos que justifican estas relaciones, contextualizar el problema, los frutos relevantes de la revisión y la definición de los términos principales. Esto es, antes de hablar del objetivo, necesitamos plantear el tema, presentar el tema, permitir que nuestros lectores entiendan de qué estamos hablando. ¿Cuál es, por ejemplo, si queremos hablar de indemnización por daños y perjuicios, no podríamos hablar directamente con eso sin antes hablar de la responsabilidad civil?
No podríamos hablar directamente de la faceta que tiene que ver con el aula sin contextualizar que antes estamos hablando de un mundo mayor, que es la facultad, que es la universidad. Entonces, en la introducción lo que hacemos principalmente es presentar el tema, contextualizar el tema, dar a entender de qué estamos hablando. No asumir que todos nuestros lectores entienden, entonces permitirlo en mirar el problema desde el mismo punto de vista que nosotros lo estamos haciendo. Luego, entonces, de presentar el tema y de presentar un problema, nos planteamos las preguntas a partir de ello. Si como planteamiento hablamos de las estrategias didácticas, ¿qué son las estrategias didácticas? ¿Para qué sirven las estrategias didácticas? Como pregunta nos podemos formular, en base a lo expuesto, entonces, ¿cuáles son las estrategias didácticas de los docentes de tal facultad? Entonces, la pregunta está explicitada dentro de un marco mayor. Luego de la pregunta hablamos de los objetivos. Si mi pregunta es ¿cuáles son las estrategias didácticas de los docentes? Necesariamente debo hablar que mi objetivo debe estar vinculado a mi pregunta. Si me pregunto ¿cuál es la estrategia? Mi objetivo sería analizar las estrategias. Entonces aquí tenemos el planteamiento, que es presentar. Esta presentación también va a estar muy ligada a la monografía. También en la monografía presentamos el tema. Entonces luego hablamos de las preguntas, el objetivo y la justificación. ¿Cuál es la fundamentación de la necesidad del estudio? En otras palabras, ¿por qué alguien tendría que aprobarme que yo haga este tipo de estudio? ¿Qué va a legitimar el esfuerzo que voy a realizar? Algunos errores en cuanto al planteamiento del problema. Primeramente, la investigación no es viable. En un momento un alumno nos hablaba sobre la importancia, sobre la tesis que Inglaterra no tuvo ninguna participación en la Guerra Grande. Planteó el problema, contextualizó el problema, generó sus objetivos, sus preguntas y le preguntamos, ¿en qué documento te vas a basar para hacer esto? Y son documentos que están en Itamaraty, nos decían. ¿Tenés acceso a esos documentos? La respuesta fue no. Entonces, automáticamente todo su buen planteamiento cae porque no tiene acceso a los documentos. Excesivos antecedentes. Querer hablar, por ejemplo, de tecnología educativa y en la presentación irse hasta el inicio de Internet, que nace en los años tanto como una fuerza militar, exactamente. Plantear objetivos que no se desprendan del principal, conforme lo vimos en otros materiales. Y aquí una cuestión muy interesante. Plantear propósitos del investigador o de quien encargó la investigación. Solamente colocamos como objetivo, como compromiso, aquello que yo como investigador puedo llegar a comprometerme. Yo podría realizar un trabajo sobre caracterización de los problemas ambientales de Ciudad del Este, pero yo no puedo plantearme como objetivo generar una política ambiental para el municipio. ¿Por qué? Porque eso escapa a mis atribuciones. Ya no puedo comprometerme con acciones de terceros. Formular procedimientos metodológicos como objetivo de investigación. Generalmente solemos poner hacer una revisión del estado, hacer una revisión del estado del arte. Eso no es un objetivo, es un procedimiento metodológico. Realizar una encuesta no es un objetivo, son pasos que yo necesito realizar. Y entonces, lo que estamos hablando es lo que se realiza en el anteproyecto. El anteproyecto es el documento en el cual yo planteo una investigación, propongo una investigación. ¿Y qué tiene que ver con la fase conceptual y la fase de planificación y diseño que hablamos en clase? Estas son las dos etapas que realizamos en el anteproyecto y que es
uno de los documentos que podemos presentar como trabajo final del curso, un anteproyecto de investigación. ¿Y qué contiene este anteproyecto? Esto, la estructura, una tapa, una introducción, una revisión de la literatura, metodología, presupuesto, cronograma y las referencias bibliográficas. Dentro de la introducción tenemos el contexto, interrogantes, problema de investigación, los objetivos, hipótesis si se requiere, la justificación de relevancia, para luego hacer lo que se llama la revisión de la literatura o el marco teórico. Luego la metodología, un presupuesto, un cronograma. Esto es un documento que podemos presentar como insumo para acceder al título de especialista. En otros ejemplos que están en la plataforma podrán ver exactamente qué y cómo se establece. Además, dentro de la carpeta que se llama matriz para elaboración de anteproyecto, ya tenemos esta estructura, lo que tendremos que ir llenando. Entonces, un anteproyecto tiene estos elementos: una introducción, el marco teórico o la revisión de la literatura, la metodología, el presupuesto y el cronograma de ejecución del trabajo y las referencias conforme a las normas APA. En la siguiente clase presencial haremos una revisión exhaustiva de lo que es la norma APA, de lo que son, perdón, las normas APA y de cómo podemos citar y referenciar. ¿Por qué el apartado metodología tiene un colorcito distinto? Porque dependiendo de lo que querramos plantear, va a cambiar la metodología. Entonces, lo que debemos terminar o tener de alguna manera avanzado es el anteproyecto, que tienen estos elementos. Entonces vamos a trabajar en un documento Word y comenzar a plantear la introducción. La justificación es: ¿cuál es el aporte de mi trabajo? ¿Por qué debemos o por qué pretendemos que alguien nos apruebe? Entonces hablemos de la relevancia social metodológica. ¿A quién le sirve? ¿A quién le importa? ¿Cuál es el aporte de mi trabajo? Y comenzamos con la introducción. La introducción es donde está el problema. ¿Y qué es problema? Preguntas, objetivos, justificación, viabilidad, factibilidad y deficiencia del conocimiento. Pero no podríamos simplemente comenzar por la pregunta, por ello debemos describir el contexto del problema, hablar de otras investigaciones sobre el tema, hablar de los elementos asociados al problema, para llegar al problema. Y el problema finalmente va a ser la pregunta general. ¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes? Y luego necesitamos hablar de los objetivos generales y los objetivos específicos. Aquí tienen los elementos: verbo en infinitivo, identificar, analizar, y que debe tener un solo logro. Cada objetivo, un solo logro: describir, identificar, analizar un. El objetivo general precisa la finalidad de la investigación en cuanto a su expectativa más amplia. Es hasta dónde quiero llegar, cuál es el compromiso que asumo como investigador. Y los objetivos específicos son, digamos, los pasos, los elementos, los pasos que debo realizar para cumplir con mi objetivo o general, que es finalmente lo que se investiga. El objetivo específico lo que hace es desmembrar el objetivo general. ¿Cuáles son los pasos que debo cumplir para llegar al objetivo general? Si me pregunto cuáles son las estrategias didácticas, ¿cuáles serían los pasos? Analizar los recursos, analizar el sistema de evaluación, analizar los materiales. Bien, bien, compañeros. Esto es una pequeña presentación en cuanto a la problematización. Lo que debemos ahora hacer es, desde aquel tema, ir generando este anteproyecto. A partir de ahora vamos a comenzar a hablar de punto por punto. Comencemos con la introducción en el siguiente video.